Hola a todos, aquí estamos nuevamente una semana más, el tiempo corre, pasa de una forma muy explosiva, apresuradamente, así también se acorta el tiempo en que venga nuestro Padre. Espero que hayan tenido una maravillosa semana bendecida por nuestro Padre Celestial que está en el cielo mirando y viendo cada acción que hacemos cada semana, cada día, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Aleluya. Todo lo que hacemos por nuestros prójimos, cómo oramos, cómo nos desenvolvemos, todo el Señor lo ve y todo Él lo juzga. Y cada acción que hacemos, esa acción es porque solamente Dios lo permite y porque es su gracia, alcanzándonos y ayudándonos. Esa es una pequeña introducción de lo que será la palabra que se encuentra en Filipenses 2. El 3 específicamente vamos a leer. Y la voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Padre Celestial, sé obrando en esta tarde, sé dirigiendo, Padre amado, tú y poniendo tu esencia, tu profundidad a través de mis palabras. Pon el aceite, Padre Celestial, derrama, Señor Jesucristo, ese aceite profundo, poderoso, ese convencimiento a las almas, Padre Celestial. Así también, mi Padre Santo, que sea el Espíritu Santo dirigiendo, transformando, aleluya, y arropándonos en esta hora. Cubre, Padre Celestial, el cielo y la tierra y neutraliza los aires de toda contrariedad, todo lo que no quiera, Padre Celestial, que se predique tu palabra, todo lo que no quiera, Padre Celestial, que se hable y que se salven las almas, que se liberten, que se sanen, que se convenzan, Padre Celestial, de sus pecados. Así, Padre amado, lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Poderosa esta palabra. Como cada semana siempre uno tiene ideas. Hay tantos temas, tanto que desmenuzar de la palabra. Si bien es cierto que de una palabra se desprenden muchos temas y puedes hacer muchas cosas. Yo ya tenía una predicación así como me ha pasado otras veces. Y hoy, antes de hacer la predicación, siempre hay una oración profunda, entre media hora a una hora, para que se desprendan cosas, para que salga lo carnal, para que venga y se derrame el Espíritu Santo, para que ponga esos títulos perfectos, para que corrija cualquier imperfección, cualquier palabra que no haga sentido. Y así lo hizo el Señor. Aleluya. Esta palabra es muy profunda y también la atesoro en mi vida. Es una de las frases que las tengo arraigadas en mi vida, que están ahí profundizadas, que están ahí, aleluya, como una cicatriz. Porque solamente, como dice acá en la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer como el hacer, el querer una acción, el hacer otra acción. Aleluya, es como causa y efecto. Porque todo lo que hacemos, pero si lo hacemos, aleluya, en la voluntad del Padre, van a ver, aleluya, buenas acciones, va a haber una buena respuesta. Vas a poder ver en las personas un cambio. Y a veces muy sustancial, a veces al instante y a veces al corto, mediano y largo plazo. Pero siempre que tengamos esa disposición, aleluya, al abrir nuestro corazón, se desprenderán cosas maravillosas. Y este tema siempre va conectado, como cada semana, una predicación. Y como cada semana he ido a la cárcel, fui ayer, aleluya, y fuimos poquitos. Algunos fueron a la sección femenina, a mí me enviaron a la sección masculina con un pastor ex convicto. Pero como él mismo predicaba desde el 95 hasta la actualidad, salió de la oscuridad para venir a la luz y es pastor hace varios años ya. Y el Señor me tenía una palabra que de lo más vil y menospreciado, aleluya, Él sacó
Él saca del barro para ponerte en la luz, para ponerte en lugares de altura, para ponerte donde tú estés dispuesto a llegar por Dios. Es el amor de Dios y es el amor también por nuestra familia, por los que se pierden. Y antes que llegáramos al patio, donde se dictó la predicación y el culto que llevamos con nuestros hermanos presos que tienen un coro de adoración precioso, aleluya, con diferentes instrumentos, con un equipamiento que se escucha muy bien y que el Señor lo va puliendo, va poniendo la fuerza, va poniendo, aleluya, ese fuego, y siento, aleluya, ese fueguito del Señor, esa sensación como el palo de agua, así, es muy maravilloso. Antes que entráramos ahí, yo le dije, pastor, ¿sabe que ayer el Señor me incomodaba, me daba como algo? Yo le digo, ¿por qué será? Y me dijo que pidiera la oportunidad para predicar. Yo le dije, pastor, ¿se podrá predicar hoy? Traigo una palabra, pero preciosa para este día. Y me dijo, sí, mi hermano, amén. Así que ayer les prediqué esas almas. Imagínense, llevo 3 semanas. En la primera, sin conocerme, solamente decir de qué iglesia venía. También por unos proyectos que he presentado, llevé mi currículum, entonces sabían que algunos me dicen, el ingeniero, ya me conocen todos como el ingeniero. También cuando he pasado con algunos gendarmes piensan que soy abogado, y no, le digo, yo vengo con los hermanitos, yo soy ingeniero, pero nada que ver, ahora vengo a predicar, vengo a apoyar y a darles palabras de amor y de apoyo a los internos. Me dice, muy bien. Y así que me dieron la oportunidad, hablé un micro relato de otra parte de mi vida, de mi familia, de cosas que pasaron en mi vida, con personas que me junté, buenas y malas, ricas y pobres, pero siempre la matemática es la misma. A lo largo de estos años de mi vida, cada trazo, cada temporada, pero siempre hay una oportunidad. Y eso es lo que yo le hablaba a ellos. Aleluya, porque siempre hay una oportunidad en Dios. Él conoce nuestro corazón, Él conoce las acciones, conoce lo bueno, lo malo, conoce qué cosas queremos hacer para Él, si queremos mostrarnos nosotros o queremos que sea Dios, aleluya, mostrando su rostro a través de nosotros, a través de esa luz, de esa esperanza, de esa fortaleza espiritual, cada acción que hagamos. Y yo a ellos les dije también, mis hermanos, mis futuros hermanos, en el corto y largo plazo, y algunos me miraban, se sonreían, otros me miraban más serios, otros me miraban con cariño, otros me miraban y estaban quebrantados, porque cuando tú llevas la palabra del Señor, es como dice acá, Él pone tanto el querer como el hacer. Si bien esto no lo quería antes, aleluya, y de hecho se los decía a ellos, cómo me quebrantó el Señor el año pasado, cómo fue un llanto y yo no sabía por qué. Y cuando me dijo en ese mismo instante, te voy a llevar a la cárcel, yo no le dije, no, Padre, ¿cómo voy a ir donde esa gente mala? Donde están los que posiblemente mataron a mi padre, donde aquellos que asaltaron a mi madre, poniendo como ejemplo a aquellas personas. Aleluya. Entonces, hay muchas cosas que cuando estamos dispuestos y somos considerados hijos de Dios, tenemos que ir donde ellos. Aleluya. Si me preguntan a mí, no me gustan mucho los hospitales. ¿Será que trabajé demasiados años en esa clínica? Casi 17 años. Vi tantas cosas, tanta arrogancia, tanta hipocresía, tantas cosas oscuras, desde las altas jerarquías hasta la más baja. Cómo médicos se drogaban, cómo personas cuando salían del baño rojos como un conejo sus ojos. Aleluya. Cuánto decían que esperen, si se muere se tendrá que morir. Aleluya. Cuántas cosas que se ven. Y ahí vas viendo que de a poco, porque al principio yo me sorprendía cuando llegaba alguien cortado, cuando llegaba alguien con un dedo menos, era una clínica, pero es lo mismo que en un hospital, solamente que ahí pagas más. Aleluya. Entonces ahí ves tú
que en aquellas personas está el querer porque ganan plata, pero no está el hacer. Aleluya. En otros está el querer, pero de una manera superficial. Así como dice en la palabra cuando dice que el hombre salió a sembrar, que sembró en buena tierra, en pedregales, en lugares donde se ahogaba la palabra. Y así es en la vida. Así es en cada persona. Algunos están dispuestos, pero no tienen las herramientas ni tampoco tienen la fe. Algunos están dispuestos a llevar la palabra del Señor, pero su corazón, a lo mejor su carne, su emoción está. Quizás cuántas cosas hay que no los dejan y los debilitan. Y no son capaces de ir a una cárcel, no son capaces de ir a la calle, no son capaces de ir a un hospital, no son capaces de hablar con su familia, sus familiares, sus amigos, humillándote, quebrantándote, así como lo he hecho muchas veces. Aleluya. Incluso profetizando cosas que pasaron. Y cuando le dije a esas personas, que también le decía ayer en la cárcel, a mis hermanos y a los convictos, a los presos, a los encarcelados, personas malas, oscuras, y personas que quizás, así como me comentaron, y el Señor ya me había mostrado que habían personas, y recuerden que yo lo prediqué unas semanas atrás, y siempre hay algún ruido, alguna molestia. Y ayer se acercó una persona de lo que prediqué la semana pasada, que lo prediqué con profundidad. Aleluya. Y me decía, yo soy como José. Aleluya. Eso me lo dijo al principio. Y después que prediqué y que dije que profeticé cosas profundas y dolorosas a personas, y que algunos no escucharon y le pasaron, porque ven la carne, y le decía a ellos, a los encarcelados, no veas esta carne, no veas que el que está parado acá, ve el que está hablando a través de mis labios. Los amo, le dije, cada uno de sus corazoncitos, cada uno de sus ojitos, cada uno de esas caritas, y le hablaba con cariño. Después cuando, aleluya, cuando oré por cada uno de ellos, son en ese patio como 250, algo así me decían. Aleluya. Y le decía, los amo, porque yo nada de esto quería. ¿Qué me importa a mí sus vidas en la carne? Pero ahora, aleluya, les dije, les predico y les traigo esta palabra. Les traigo fuerza de parte del Señor. Sin arrogancia, le dije, yo estaría feliz, o quizás no feliz en la carne, en Estados Unidos, casado, ya quizás con hijos, aleluya, con una buena estabilidad, con una mujer católica, sacando un doctorado, teniendo una buena estabilidad, buena casa, buen auto, de buena familia, aleluya, con una descendencia para atrás, un padre empresario, mexicano, estadounidense, su madre igual, la alemana, aleluya. Pero el Señor da y el Señor quita. El Señor pone el querer como el hacer. Cuando el Señor esa vez me dijo, no vas a ir a Estados Unidos, te voy a derribar tus planes. Pataleé, lloré, pero esto no es de llorar por eso, es porque de qué me salvó el Señor. Quizás en qué cosas estaría. Aleluya. Claro que tenía planes de negocios también con mi ex estadounidense. Ella es profesora de universidad, para los que no sabían, algunos ya saben, los que han seguido. Aleluya. Todos estos videos y cosas que a veces la pongo de ejemplo, porque a veces la arrogancia, la idolatría te lleva por lugares oscuros, hace que te debilites. Aleluya. Pero esto no es para los que viven en la emoción, no es para los que viven de la boca para afuera. Yo les decía a ellos, dense cuenta, le dije, a lo mejor cuántos han escuchado palabra de Dios, cuántos han escuchado de los grandes ministros
en la religión que sea. Ellos, ¿por qué no están acá? Les decía yo, les hacía preguntas. Ellos, ¿por qué no están acá? Si hablan de que aman a Dios, de que ellos salvan almas. Pero ¿qué hacen? Calientan las iglesias. Van de iglesia en iglesia. Pero en la cárcel, donde las papas queman. Les dije donde está el choro, el sicario, el violador, el asesino, el preso injustamente. Aleluya. Y algunos movían la cabeza y algunos respiraban y miraban con ira y con rabia. ¿Por qué? Porque hay gente que habla de la boca para afuera, grandes ministros que se jactan de cosas, pero va a llegar el momento de los ay y del crujir de dientes, cuando ya no exista la muerte, cuando ya no exista la salvación, cuando se vaya el Espíritu Santo de la vida de cada persona, cuando se vaya de la iglesia, aleluya, como se va de muchas iglesias que prefirieron las tinieblas que la luz, que prefirieron el dinero fácil y no el que te cuesta, no el que lo sudas, el que sangras, aleluya, cuando te cuestan las cosas, porque hiciste el querer como el hacer, aleluya, la acción y la reacción, cuando amas a Dios, cuando Él te quebranta, cuando Él te sustenta, aleluya, aunque a veces tengas ansiedad de cosas, pero todo a su tiempo, con mesura. Aleluya, se me viene una palabra ahora. No pidas ese préstamo si no es necesario. No te compres ese auto si no es necesario. No cambies ese auto, no te cambies de casa. No le hagas reforma a tu casa. No hagas esa bodega, no hagas ese negocio. Son cosas que ahora se me vienen. Imágenes y todo. Y ahí el Señor me dice, dilo, dilo, dilo. Ayer, aleluya, iba puliendo el don. Porque si bien hay gente que te pisotea y dice que no existen los profetas, pero por lo menos el aire profético lo tengo. Y cada vez el Señor me da una palabra. Y ayer me pasó con ese varón. Me dijo, usted tiene una misión. Así como me ha pasado muchas veces, muchos convictos. Ahora ya no se puede ni abrazar mucho, ni tocar, porque como les decía en otros videos, hay personas que hacen cosas malas incluso en las iglesias. Pero no todo lo que dice que es. Y él me dijo que le pasó, aleluya, como aquel que era la mano derecha de Potifar y fue acusado injustamente. Y yo esa palabra, yo la tenía desde cuando dicté la semana pasada la otra predicación. Y él me dijo, yo soy como José. Y yo lo quedé mirando y después me dicen, vamos para el patio, para que ya empezara el culto y todo. Y yo quedé pensando y después que terminó la predicación me tomó de los hombros, es muy alto, el de medir como 1,90, 85, 1,90 m por ahí. Y me dice, usted tiene una misión, porque el Señor me dijo que me iba a hablar. Obviamente, igual no me gustó el tono, pero entiendo. Cuando ya llevas ciertos años en la cárcel tienes una forma muy como grotesca. Y como mi carácter es fuerte, yo le dije, ¿y a qué se refiere, hermano? Él es el pastor. Y también era pastor afuera. Me dice, es que yo soy como José. ¿Se acuerda que le dije? Sí. A mí estoy preso acá injustamente. Pero el Señor me dijo que era con un propósito. Porque acá he podido orar, he podido ayunar, he podido predicar, salvar almas. Pero el Señor me dijo que me iba a sacar de acá. Y yo le dije, ¿y de cuánto es la condena? Me dijo, ¿cómo? Yo le dije, la total. Le dije, lo que usted tiene en totalidad. Me dijo, fueron 7 años. Imagínense la profundidad de esto. 7 años, el número perfecto del Señor. Es lo mismo que Job. Murieron 7 hombres, 3 mujeres. 10, más ellos 2, él y su mujer 12. Aleluya, las 12 tribus. 7, el número perfecto de Dios. 3, la Trinidad. A veces hay cosas que yo empiezo a ver y le pregunto al Señor, le digo, Padre, mira, esto me calza, esto aquí, esto allá. Las 12 tribus, los 144,000. Cuando uno empieza a sacar más encima como financiero, yo empiezo a sacar esto, lo otro. A veces le digo, Padre, igual hay otros números porque sumado dan 21, dan esto, dan 12, dan 7, dan 8. Hay mucha profundidad en los números.
Por eso que Satanás agarró la numerología. Pero eso en el Señor tiene una profundidad. Él hace cosas profundas. Aleluya. Por eso esta palabra no la veas como sencilla, que son solamente un par de frases. Aleluya. Porque Dios, por su buena voluntad, te va a mostrar lo profundo. Pero no es para todos. Por eso no golpees al hermano. No golpees al que habla a profundidad, aunque se equivoque. Muchas veces el Señor me dice, pule el don. Y así lo hice ayer con el hermano. Para terminar y cerrar, porque a veces soy muy disperso, me empiezo a dispersar. Y algunos me dicen, Claudio, te distraes, como que, incluso mi amita me dice como que a veces te fuiste en un tema o ciertas cosas y como que ¡pum! Y uno va alargando. Entonces, para terminarlo, el hermano José, para que oren por él también, el pastor de la cárcel y preso injustamente. Y yo le dije, ¿cuántos años lleva? Me dijo, llevo 3. Si yo lo llevo a lo profundo que me muestra el Señor, la Trinidad. Y yo le dije lo mismo que le dije al otro preso que también era cristiano, que esta vez no estaba porque a veces tienen cosas que hacer, me decían, o están con estudios, o trabajan adentro de la cárcel haciendo artesanía, carpintería, muchas cosas, muchos oficios, personas que dictan cosas. Algunos están estudiando, sacando su cuarto medio, y eso es maravilloso. Aleluya. Y me alegro en ellos y los bendigo en el nombre del Señor. Y me dijo, ore por mí. Yo le dije, pero eso está hecho. Le dije, tenga fe. Y me sonreí y lo miré a la cara y a los ojos, porque igual se notaba como que él está como entre enojado, decepcionado, pero ama a Dios. Cada quien lo ama a su forma, cada quien sabrá y después le tendrá que, aleluya, hablar a él cuando sea el juicio. Y ahí tú puedes ver la profundidad de que sí existen los profetas. No lo digo solamente por mí, porque el don de evangelio es el que está en primer lugar en mi vida, como evangelista que me hizo Dios y que me quebrantó y me machacó en la piedra una y otra vez hasta que entendí. Y cada vez, aleluya, que voy a Él, porque a veces el otro, claro que me mete tentaciones en lo sexual, en los negocios, en irme a Estados Unidos. Con mi ex de repente hablamos y cosas, y como que siempre quiere salir ese tema. Yo sé ciertas cosas porque su amistad es su familia, y le dicen, pero sigues hablando con él, pero ¿por qué no vuelve? No esto, lo otro. O también sus parejas, al final vas a terminar con él, y yo le digo, no es así, pero hay una misión de parte del Señor, porque yo la amo en el Señor. Ya lo otro ya pasó. El Señor sabe cómo va obrando. A ella le faltan algunos años para terminar su doctorado. No ha sido fácil, y más en Estados Unidos, donde te machacan y te hacen puré para que puedas ejercer, para que puedas tener algo. Aleluya. Allá para sacar tu magíster, mucha gente queda hospitalizada, personas se desmayan. Es una prueba muy difícil, que te dan ciertas horas para que entregues esos trabajos. Es algo muy profundo. Es algo tan profundo que si tú lo llevas a la oscuridad, como hacen los pactos, como tienen que hacer cosas, es casi como cuando hacen los pactos en oscuridad. Aquellos masones, aquellos luciferistas, aquellos Illuminati, les hablo. Que el Señor reprenda lo que tienen dentro, porque se tienen que arrepentir para venir al Padre. Él los ama, pero no lo que está dentro de ustedes. Aleluya. Porque si bien puede que esté el hacer, el querer, pero no está el hacer. Porque el querer es casi como nuestras emociones, como cuando quieres a alguien. Y algunos dicen te amo, pero solamente quieren lo sexual, solamente quieren lo banal, lo superficial, pero no están dispuestos a casarse, a formar una familia. Así me pasó también, y pedí perdón por aquello, porque a veces estaba bien en mis relaciones con mujeres preciosas, maravillosas,
pero me aburría y terminaba. Siempre terminé. Con las que estuve así en profundidad, siempre terminé yo. Algunas, claro, que me odiaban. Ay, Señor. Me odiaban. Me maldecían. Algunas me intentaron golpear porque, claro, de repente uno se manda sus condoros, sus equivocaciones. Pero yo después les pedía perdón, les pedía disculpas y terminábamos bien. Con varias soy amigo todavía, nos tenemos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en las diferentes redes sociales. Pero siempre hay un palo que me pegan. Y después yo pego los palos de vuelta porque nadie es perfecto. Aleluya. Pero hay mucha profundidad, hay mucha palabra. Pero no es porque nosotros queramos. Aleluya, porque la carne, recuerden que la carne siempre quiere pecar. La carne siempre está cansada, la carne siempre está debilitada, quiere lo malo, quiere lo superficial, lo básico, lo fácil, lo instantáneo, lo que no me cueste, lo que no me traiga consecuencias. A veces viendo el propio ombligo de uno. Pero el Señor ha puesto el querer como el hacer en mi vida, por su buena voluntad. Por eso cada semana voy a la cárcel a predicar, a acompañar, a dar un abrazo. Incluso ayer, ya que estaban las reglas estipuladas. Pero muchas veces me gusta romper las reglas cuando sé que si las cámaras me ven, van a ver que di la mano de un abrazo y no pasé nada. Que nada, ni una sustancia, ni un mensaje, ni nada. Aleluya. Y ayer también lo hice. Pero siempre desde la buena voluntad. Di algunas manos, ya no como la otra vez. Di algunos abrazos, ya no como la otra vez. A ciertas personas serían máximo unos 10. Un abrazo, una palabra. Conversando con ellos. Dándoles el ánimo. Algunos dándome ciertas palabras. Y claro que lo entiendo. Porque es como cuando uno está en una sala de clase. Que a lo mejor no quieres estar ahí. Que a lo mejor estás enfermo. Quizás te pasó algo. Quizás te llevas mal con esos profesores, te llevas mal con tus compañeros, te llevas mal con tus compañeros de trabajo, de la universidad. Claro que me pasaron muchas cosas. Y ayer también les contaba a los presos que había ocasiones que me decían: oye, Claudio, pero parece que estáis predicando. Aquí estamos en una exposición. Aquí tienes que hablar como la gente. Me decían, y tantas tonteras que me pasaron en la vida, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, porque el Señor te da un estilo, y ese estilo es de predicador, y de niño, de pequeñito siempre lo tuve. Aleluya. Y por eso, por lo que tú portas, te envidian. Por lo que tú seas, te van a envidiar, porque no todos están dispuestos. Algunos te van a maldecir, van a querer lo tuyo, pero todo eso sale en la palabra. Aleluya. Y ahí tú puedes ver, aleluya, que el querer y el hacer no están en ellos. Porque si en ellos estuviera el querer como el hacer, no harían el mal, no robarían, no harían el mal, no golpearían, no harían, ustedes saben, cosas sexuales. El pecado estaría fuera de ellos. Incluso ayer yo les decía, incluso en las iglesias muchas veces se ve más oscuridad que afuera. Y eso lo puedes comprobar en redes sociales, en vivo, en tus iglesias, en las iglesias de tus hermanos, amigos, en lo que sea. Si fuiste alguna vez invitado, y puedes ver cómo hablan sus ministros, sus líderes. Cómo cuando tú das un abrazo, cuando das la mano, cuando eres más joven, cómo te tratan sin saber quién eres tú. Aleluya. Hay mucha profundidad. Por eso, como dicen, como te ven, te tratan. Pero eso es terrible. Aleluya. Porque yo en la iglesia que estoy, hace ya casi 3 años, nunca se me ha dado la oportunidad de predicar. Pero ellos saben que soy evangelista. Aleluya. Ni siquiera,
Y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque yo sé que ven mis videos. Ni siquiera, imagínense, miren la profundidad, ni siquiera me han dado la oportunidad de orar cuando nos despedimos, cuando ya se terminan los cultos. Si bien yo he pedido oportunidades para hablar cuando he ido a Santiago, cuando fui a predicar, aleluya, cuando han habido invitaciones. Pero eso hace doler el corazón. Hace que muchas veces cuestionas qué clase de predicadores o qué clase de líderes son esas personas. Porque muchas personas se suben a los púlpitos y fallan, pecan, se equivocan. Algunos, y hablo en general, ya no ahora solamente de la iglesia en la que estoy, sino que muchas iglesias. Pero eso también me trae dolor a mi alma, porque pertenecí a esta iglesia, no alcanzan a ser ni 100 personas, entre las que van y las que no van, entre las que están inscritas y las que no. En Santiago pertenecía a iglesias que había más de 6.000 personas, otra que eran como 1.500, 2.000, algo así, otra que eran como 400 a lo largo de mi vida, de diferentes trazos de mi vida. Y siempre había una oportunidad, siempre era amigo de los pastores, de los hijos de los pastores, de los nietos de los pastores. Entonces todo eso te hace doler en la carne, te hace doler en el espíritu, en el alma, aleluya, porque como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y cada vez que me dicen ¿de qué iglesia usted? ¿Y usted qué hace allá y esto? Y cuando empezamos a hablar en profundidad y les cuento y no lo pueden creer, no lo pueden creer. Entonces es profundo lo que digo y duele. Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque es verdad. Imagínense cómo en otros lugares, yo les decía, porque tengo invitaciones para muchas iglesias en Santiago, en regiones, y también ahora en Osorno. Muchos de los pastores que van y pastoras me han dicho, en algún momento vamos a hablar para que vaya a predicar a mi iglesia, para llevarlo a mi iglesia. Aleluya. Imagínense. Y yo a algunos le digo de forma irónica, pero si ustedes no saben si yo soy de verdad o no. Y me dicen, pero se siente algo diferente. Aleluya. Incluso en la calle a veces personas. ¿Y por qué en mi iglesia no? ¿Por qué en mi iglesia no? Si ya me conocen. Si conocen a mi familia. Si conocen a algunos, incluso hasta mis abuelos, a mi papá. Entonces ahí podemos ver que no siempre está el querer como el hacer. Aleluya. Pero son luchas y pruebas que tenemos que pasar. Y yo sigo adelante en esta iglesia, pese a que han pasado tantas cosas. Pese a que a veces te duele ciertas predicaciones. Porque sabes que igual un palo va para ti. Injustamente o justamente, como sea. Lo que es bueno yo lo recibo y lo atesoro. Pero hay mucha profundidad de las cosas. Y hay mucha profundidad en cada persona. Cada persona es un mundo. Cada persona, aleluya, va a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y no va a ser por las acciones, no va a ser por los años de circo que lleves. Va a ser por la profundidad en Dios, por el querer y por el hacer. Si haces obras de bien, pero no para ser visto. Si amas al que se pierde. Si vas a buscar esa oveja perdida. Si tienes esa voluntad de orar y amar a aquel pueblo que estás dirigiendo. Si eres capaz de amar, de respetar, de corregir y también de llevar por el buen camino a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hermanos, como hermano mayor. Aleluya. De eso también he hablado con mi madre, porque pese a que mi padre nos dejó joven él, a los 42, y eso también se los predicaba ayer a mis hermanos y a los encarcelados. Y yo era joven y mi hermana más joven estaba estudiando todavía en la media. Entonces hay mucha profundidad, pero nunca nos faltó nada. Ella
tuvo todo. Porque vivíamos con mi madre y yo trabajaba, después era jefe, entonces ella tuvo una buena estabilidad. A mi hermana nunca le faltó nada y nunca le ha faltado nada, gracias a Dios. Estando en pareja y ahora igual que vive con mi mamita, y nunca le ha faltado nada. Aleluya, también pude pagarle una de las profesiones que tiene y eso fue gracias al Señor y gracias a la buena voluntad que Él puso en mí, porque todo es caro, pero no me dolió dárselo, se lo di con mucho amor. Aleluya. Y así el Señor va haciendo que esa rueda vaya circulando una y otra vez, pero no es porque nuestra carne quiera, es por buena voluntad del Padre que pone el querer como el hacer. Así lo va a hacer en tu vida si tú quieres venir al Padre, si tú quieres dejar tu pasado, tus pecados, todo ese dolor, toda esa arrogancia, para que Él te moldee, para que Él te dé fuerzas, para que Él te dé, aleluya, esa voluntad y esa valentía, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que no quería y solamente empezó a suplicar al Padre cuando venían los carros de Faraón, cuando venían, aleluya, a matar al pueblo de Israel después que los habían liberado. ¿Por qué? Porque en el corazón de Faraón de repente había el querer, pero el hacer no, porque el Señor quebrantaba y endurecía ese corazón. Así lo hizo con Moisés también, el querer, pero hubo momentos que no hubo el hacer. Aleluya. Por eso quebró las tablas de la ley y después tuvo que hacerlas con puño y letra, porque Dios no trabaja dos veces. Él es el Padre y eso a veces yo me sonrío con Él, porque a veces me da instrucciones y si no las anoté o no lo tomé en serio de que venía de Él, y yo le digo: Padre, se me olvidó, perdóname. Y ahí siento así como ese enojo, eso, así yo, ay Padre, pero un destello le digo, porque, y ahí viene, ¡fum! Y viene, aleluya, su voluntad permisiva. Y yo le digo: perdóname, papito amado. Y tantas cosas que uno hace con Él. Yo también lo trato como guaguita al Señor. Y sé que Él también, porque Él es todopoderoso, Él es maravilloso, es algo muy profundo que no lo vas a entender jamás si no te doblegas delante del Padre. Pero si lo amas como dices que lo amas, y lo sigues y vas a la iglesia a predicar, a adorar, ayunas, horas, y lo haces para no ser visto, pero sí para amar a Dios y para hacer que las cosas sean, incluso aunque no las veas en el instante, tener esa fe y esa esperanza de que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida. Y aquí también, para reforzar aquellos versículos, tenemos aquí en Romanos 11:36, y dice así, en el nombre del Señor Jesús: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Recuerden lo que pasó en el tercer cielo. Aleluya. Lo que pasó con Satanás cuando tenía otros nombres. Recuerden que él era adorador. Aleluya. Era el encargado de la alabanza, de perfumar ese tercer cielo. Pero ¿qué pasó? Todo lo que emana, dice, del Señor, todo lo que emana de Jehová, de Dios, vuelve a Él perfumado. ¿Y qué pasó con Satanás? Que siempre tenía el querer como el hacer. Aleluya. Pero en un momento, ese perfume no volvió a Jehová, aleluya, con buena disponibilidad, sino que volvió a putrefacto. Y él vio lo que había en el corazón de Satanás, en el corazón del diablo. ¿Y qué pasó? Fue echado del tercer cielo, porque no había el querer como el hacer, y no había después esa disposición, como dice acá, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. No vas a tener vida si Él no quiere. O sea, si Él quiere, te va a dar el soplo de vida, así como se lo dio a Adán
y así como se lo dio a muchos y así como a resucitados. Pero es porque Él quiere, porque a Él le place, porque es un Dios soberano. Aleluya. Pero es todo en un orden perfecto. Ayuna de buena manera, no solo para buscar esa recompensa, sino para que purifique tu alma, tu vida, tu carne, tu espíritu, todo. Aleluya, conectado en uno solo, para que haya esa fuerza y esa autoridad delante de aquellos impíos, de aquellas personas que te puedan dañar, pero que sí necesitan esa palabra de amor, sí necesitan esas nuevas fuerzas, sí necesitan esa esperanza, porque así como ayer le decía a los encarcelados, ellos tienen una descendencia, y una ascendencia para atrás, y una descendencia para adelante. Los iba mirando, y algunos iban moviendo la cabeza, porque yo les decía, quizás muchos de ustedes son padres, muchos de ustedes son abuelos, son hermanos, son hijos. Y algunos se quebrantaban porque no eran mis palabras, no son mis palabras. Vuelvo a repetir, yo nada de esto quería. Yo estaría en Estados Unidos casado con una gringa, haciendo negocios, todo lo más bien. Pero quiso el Señor, me trajo un pueblo pequeño, yo viviendo en Santiago, teniendo todo, siendo formado para ser jefe, aleluya, y con amigos, no solamente chilenos, de otros países, para hacer negocios y todo. ¿Y qué me dijo el Señor? Te voy a derribar todo, me quitó todo, aleluya, y me hizo humilde, aleluya, para poder pertenecer al reino, para poder llevar la palabra. No crean que es fácil ir a una cárcel, los olores, las personas, su pasado, todo lo que se mueve, aleluya, no es fácil. Por eso no golpees lo que no sabes en tu ignorancia, no seas ignorante, aleluya, porque en tu corazón no está el querer como el hacer, ni siquiera está el querer, aleluya. No digas vanas palabras, no ores con vanas repeticiones, no digas que amas cuando ni siquiera, aleluya, eres capaz de dar 10 pesos de tu dinero, o un centavo, o un dólar, para hablar a las diferentes naciones que ven el canal. Por eso hay que ser justo, y hay que ir en el camino de la luz, no en el de la oscuridad, porque el de la oscuridad te da mucho, es un camino ancho, es un camino que te da todo, te da mujeres, te da fama, te da dinero, te da una estabilidad, te pone, aleluya, en lugares donde quizás nunca pensaste estar, codearte con personas famosas, aleluya, pero ¿qué sacas si tu alma se va a perder? Y tu alma es la que pagará. Esta carne se pudrirá, los huesos se carcomerán, no quedará nada, solamente alimentarás a los gusanos y a todo microorganismo que esté en la tierra, porque de la tierra somos y a la tierra vamos, parafraseando lo que dice en la palabra. Nada nos llevamos de esta tierra, por eso no procures juntar tantos millones, tantas cosas. Puedo poner como ejemplo de tantos millones y tantas cosas al mismo expresidente Piñera, que ya está fallecido. Todos sus hijos recibieron millones y millones. Imagínense, hace unos años era el número 600, incluso menos, en el mundo. En cuanto a millones, era un millonario. Y él aprovechó eso, si bien es cierto, en cierta instancia sí, pero no aprovechó todos sus millones. Y ahora, ¿para quién quedó? Para sus hijos, sus nietos, quizás su esposa. Y ahí tú puedes ver la profundidad de que lo que dice la palabra es cierto. No acumules riquezas en la tierra, donde viene el ladrón y te la roba, donde viene la polilla, la carcome. Aleluya, donde viene el envidioso y va a hacer maldiciones para que tú pierdas las cosas, porque su corazón no está dispuesto. En su corazón hay cosas oscuras, cosas profundas, pero no para el bien, sino que para el mal. Aleluya. Y acá, para ya ir finalizando, tengo otros versículos que le dan profundidad
y así para confirmar más de lo que hemos hablado. Está en Filipenses 4, el 13 específicamente, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va conectado con esta palabra, porque si Él no pone el querer como el hacer, tampoco pondrá fortaleza. Así como le dio esa fortaleza, esa gallardía, esa convicción a David. Imagínense, algunos dirán, porque yo he escuchado predicaciones, como que para él fue fácil. No creo que haya sido fácil. Si no fue fácil ni para todo el pueblo que estaba ahí, parado delante de Goliat. Nadie se atrevía a ir. Aleluya. Aparte no estaba solo, tenía un escudero. Tenías que primero matar al escudero y después ir a él. Aleluya. Un hombre de casi 3 metros. Entonces no vea que la vida es fácil. ¿Cuántos Goliat han habido en tu vida que te han derribado, te han aplastado? Que tu fortaleza se han derrumbado. Como esa tierra que se acumula, que piensas que es una roca, pero si tú la aplastas incluso con tu pie o con tu mano, y se hace polvo y se hace nada. Así se hará tu vida si no eres capaz de doblegarte delante del Padre y darle tu mejor adoración, darle tu mejor predicación, darle tu mejor alabanza, tu mejor vestimenta. Que tus pies, que tu mente, que tu corazón, que cada uno de tus órganos, que cada uno de tus sentidos vayan alineados a Dios. Que todo sea para salvar almas, para ayudar a tu familia, para ayudar a tu esposa, para ayudar a tus hijos, para corregirlos y para que vayan por el camino del bien. Porque de esa manera Dios va a empezar a limpiar, va a empezar a profundizar, va a empezar a poner esa fuerza donde vas a querer y vas a hacer, pero es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Aleluya. Porque acá mismo, después del 13, en el 14 de lo que hablé en el principio, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto es lo que le hablaba Pablo a los filipenses. Aleluya. Y así como le habló a tantas personas, así también acá cuando hablé en la parte de Romanos. Así también hay cuántos versículos, cuántas personas, cuántos ministros en la actualidad que se jactan de cosas y otros que van con humildad. Y ahí tú puedes ver quiénes son y quiénes no son. Quienes hablan y calientan iglesias y no son capaces de ir a un hospital, a la calle, a la cárcel. Aleluya. Pero si me preguntas qué es lo más profundo de esto, yo te digo la cárcel y el hospital o la clínica. O una casa de reposo, o un orfanato, cárcel de menores, centros de menores. Aleluya. Porque muchos de ellos se criaron sin padres, se criaron solos, le hicieron cosas, usted sabe, en lo físico, en lo mental. Muchas cosas pasan, pero si tú eres capaz de perdonar, si tú eres capaz de doblegar tus rodillas y doblegar tu vida delante del Padre, Él va a poner el querer como el hacer, y su voluntad te va a dar buenas respuestas, porque Él es Dios y solamente Él puede. Pero tú tienes que dar ese 1% para que Él haga el 99%, al abrir tu corazón y Él pueda entrar. Espero que haya sido una predicación poderosa, y ahora haré una oración para estar culminando con esta predicación poderosa. Padre Celestial, maravillosa y poderosa es tu palabra. Le he dictado como tú me has dicho, Padre Santo, dando ejemplos, profundizando, y también con alegría, Padre Celestial,
porque ayer pude ir nuevamente, mi Señor Jesucristo, a la cárcel y poder predicar, tener esa oportunidad, mi Padre Celestial, de hablarle a esas almas con cariño, con amor, con ternura, Padre Celestial. Aleluya, porque no soy nada, Padre Santo, y Tú has puesto ese cariño, Tú has puesto ese amor, Padre Celestial, cuando antes nada de esto quería. Aleluya, pero Tú me has aplastado, me has doctrinado, me has limpiado de lo superficial de la tierra para poder ir en el camino que Tú quieres. Y así también hazlo, Padre Santo, con cada persona, con cada hombre y mujer, joven, niño que vea estas predicaciones, Padre Celestial, para que inyectes, Padre Santo, el querer como el hacer en sus vidas, para que sea Tu voluntad sobre sus vidas, para que pueda haber esa sanidad, para que pueda haber esas puertas de trabajo, aleluya, ese auto, esa casa, eso que tanto han buscado, que tanto se han sacrificado, Padre Celestial. En esta nueva temporada, en este nuevo año, Padre Celestial, habrán respuestas, Padre Santo. Lo profetizo en el nombre de Jesús, porque Tú eres el Rey soberano, el dueño del oro, de la plata, de las perlas preciosas, Padre Santo. Así también aquellos que necesiten de Dios, levanten sus manos y díganle: Señor Jesús, vengo a Ti, soy pecador, lo reconozco, Padre amado, Te entrego mis cargas, mi dolor, mi pasado, límpiame, purifícame, ayúdame, doctríname, enséñame y dame ejemplos, Padre Celestial, para que pueda ir a Ti con nuevas fuerzas, con disposición para hacer, aleluya, lo que Tú quieres en mi vida, así también en mi familia, así también en mis hijos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y dame nuevas fuerzas en el camino. Amén. Espero que haya sido una palabra que inyectes en tu vida, que le abras el corazón al Padre para que Él pueda orar en tu vida, en tu familia, tu descendencia, en tu iglesia. Aleluya. Y tú que estás en oscuridad, que entiendas que este es el camino agradable, el camino que lleva a la salvación y te saca de la condenación, de las raíces de amargura, de las raíces podridas de tu vida, y ahora te traerá y te dará nueva fuerza, renovará tu vida para que puedas tener el querer como el hacer por la voluntad de nuestro Padre. Que tengas una maravillosa y bendecida semana. Te la declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.